De este día miércoles en Rosario, 23 grados la temperatura, la humedad 89%. Vamos a una máxima de ¿cuánto hoy, Nadia? Hoy una máxima de 35 grados. En Río Helado siguen los festejos. Vení con tu DNI a cualquiera de las 8 sucursales el día de tu cumple y saborea un helado de 2 bochas de regalos. Río Helados, más de 50 años juntos. Contábamos temprano que ayer el INDEC dio a conocer la inflación del mes de diciembre y también permitió ver la inflación anual de todo año 2025. La de diciembre fue 2.8%, que se aceleró, fue la segunda más alta en el año y en total el acumulado dio 31.5%. En línea para conversar sobre el tema, Esteban Guida es economista de la Fundación Pueblos del Sur. Esteban, Guillermo Sisman, el LT8 habla. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Qué lectura haces de este indicador de diciembre, que estuvo bastante por encima de lo que el gobierno esperaba, que marcó una aceleración y aún así el gobierno tiene motivos para celebrar? El ministro Caputo hizo un posteo donde destacaba que fue la inflación más baja de los últimos 8 años. ¿Tu lectura de estos datos? Bueno, a ver, para explicar un poco el indicador de diciembre, hay dos elementos que me parece que vale la pena destacar. Uno tiene que ver con los regulados, con los servicios regulados, que son los que controla el gobierno y que, vienen registrando una suba importante por encima de los bienes o de la inflación núcleo, que yo entiendo que tiene que ver con el hecho de que a partir de enero la metodología del INDEC va a cambiar y justamente esos rubros van a tener un mayor peso en el índice inflacionario. Es como que el gobierno se adelantó o se apuró en aplicar los aumentos y permitir aumentos en servicios públicos, transporte, energía, comunicaciones, ahora, en estos meses, que justamente esos rubros tienen menos incidencia en el IPC, ¿no? Uh-huh. Y después también tenemos hacia fin de año algunos bienes que tienen cierta estacionalidad, como puede ser la carne, que aumentó mucho, viene aumentando mucho, anualmente el doble que el índice, compensada por otros alimentos, pero bueno, tuvo una incidencia en el IPC general importante, ¿no? Así que bueno, eso un poco explica el 2,8. Ahora, después, si celebrar o no el indicador, bueno, el gobierno por ahí tiene su propio discurso acerca de las variables, ¿no? Es como que celebra como un gran éxito todo, cuando en realidad hay algunos elementos de gran preocupación. ¿Cómo cuáles? Como ya sabemos. ¿Cómo cuáles, Esteban? Bueno, el frente cambiario sigue siendo un tema complicado. Uno dirá, pero ¿cómo puede ser si el dólar está quieto y no hay grandes sobresaltos? No, bueno, lo que pasa es que por detrás de lo que en general está viendo la ciudadanía, y por cierto no tiene por qué mirar tan en detalle lo que está pasando en el mundo financiero, pero el Tesoro argentino, el gobierno está pagando, está concediendo altas tasas de interés en dólares justamente para atraer la demanda de pesos y frenar, mantener quieta la demanda sobre el dólar. Uh-huh. Pero bueno, como ya sabemos en otros momentos, eso tiene un límite, ¿no? Porque si la economía no crece, no genera riqueza de manera genuina, a través de la inversión, del trabajo, de la producción, bueno, lo que es pagar tasas de interés para mantener quietas, ancladas las variables, eso tarde o temprano se termina, y eso es lo que el mercado todavía está como con cierto margen de creencia en que esas grandes tasas de interés que se están convalidando van a seguir ocurriendo. Y ahí yo creo que tenemos un gran punto para el 2026. Uh-huh. ¿Cómo ves para este año las variables macroeconómicas más importantes? La inflación el gobierno la proyectó en 10%. ¿Lo ves posible con este arrastre estadístico, con esta inflación ya de diciembre de 2.8, con los cambios en la banda cambiaria? ¿Ves que se puede conseguir esa meta? Bueno, la verdad que estamos acostumbrados a que esas previsiones nunca se cumplan. Ciertamente, ¿no? El índice, el IPC del 2025 fue mucho más bajo de lo que registramos en otras oportunidades, pero creo que también hay que mirar el panorama completo, ¿no? De la economía, no simplemente un guarismo, ¿no? Y creo que la economía está en una tensión, sobre todo la economía real, ¿no? Porque el gobierno está contrayendo la base monetaria, contrayendo el dinero de la economía, justamente para mantener tranquilidad en el frente cambiario y de bienes, pero eso tiene un correlato muy grande sobre la producción, sobre la actividad.
¿no? A lo mejor hay 2 o 3 rubros que están mostrando fuerte dinamismo, como puede ser las finanzas, minería, hidrocarburos, pero tenemos el resto de la economía, que sobre todo son aquellas actividades que más demandan trabajo y son las más numerosas, como metalmecánica, construcción, consumo, que están muy complicadas, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde la política económica de estabilidad, que el gobierno celebra por sus resultados, tiene por detrás pies de barro, porque si una economía no crece y no distribuye a través del trabajo y la producción sus beneficios, bueno, eso tarde o temprano entra en crisis. O sea Y que... va a ser en el año 26 Ujú. o 27, va a depender nuevamente del mercado internacional. Ujú. Va a depender nuevamente de lo que pase afuera. No nos olvidemos ya que en el 2025 la Argentina fue rescatada financieramente Sí. en 3 oportunidades, Ujú. y gracias a eso hoy estamos pudiendo hablar de cierta pax cambiaria, pero si no fuera así, el escenario sería totalmente otro. Sin duda. No te iba a preguntar, el 2026 en materia de PBI, de actividad económica, que muchas consultoras ven comportamiento positivo, probablemente sea muy heterogéneo como deslizás, sectores muy dinámicos, pero los demandadores de mano de obra y los urbanos intensivos, la industria, el comercio y el servicio, ¿lo ves con dificultades por el poder adquisitivo medio? Sí, totalmente. Y además, este es un modelo que no permite una expansión de la actividad económica como nos gustaría tener. ¿Por qué? Porque si esos sectores mayoritarios, si la ciudadanía en particular a nivel masivo tuviera más dinero, tuviera más capacidad de consumo, tuviera más saldos reales, tanto sea la producción como el trabajo, consumiría más, ¿no? Ujú. Y como estamos en una economía abierta totalmente, donde hoy se puede importar con total tranquilidad cualquier cosa, ese mayor ingreso real impactaría fuertemente en la balanza comercial. Ujú. Y eso es otro golpe a los pies de barro de este modelo. Entonces, el gobierno va a llevar, no creo que quiera incentivar fuertemente la producción. Fíjense que las tasas de interés siguen siendo reales positivas, siguen estando por arriba de la inflación. ¿Y eso es porque? Bueno, justamente porque no se puede expandir fuertemente la producción, el trabajo, No hay crédito. porque si no atacaría el principal frente de debilidad que tiene el modelo, que es el frente cambiario, el frente externo. Entonces yo no creo que tengamos un 2026 para celebrar en materia de producción, y mucho más si en el transcurso del año tenemos algún salto o resfrío de los mercados internacionales. Y yo siempre recuerdo que después de la victoria de Macri en el 2017, de las elecciones legislativas, y de un gran año que fue para el gobierno de Macri ese 2017, en abril del 2018 los mercados le dijeron, hasta aquí llegó mi amor, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, cuando Y ahí los tuvo- países y ahí dependen tuvo que- tanto del flujo, Ahí tuvo que recurrir al Fondo Monetario. exactamente, y colapsó el modelo. Ujú. Bueno, cuando los países dependen tanto del endeudamiento externo, del flujo internacional de capitales, bueno, tarde o temprano puede ocurrir una vuelta de curva, y ahí el modelo colapsa, ¿no? La última, los salarios este año, ¿cómo los ves en la puja con la inflación? ¿Empatando, ganando, perdiendo? Bueno, claramente yo veo asimetría en las distintas actividades, porque hay algunas que están con una muy buena perspectiva, Ujú. pero las mayoritarias son las que en esa relación patrón-empleado, bueno, si no hay un acuerdo, una alianza, las empresas van a cerrar, ¿no? Ujú. Yo creo que justamente este modelo extractivista, que se basa fuertemente en los recursos naturales, en las materias primas, y en los servicios también, ¿no? En servicios financieros y algunos servicios públicos, deja fuera la capacidad de crecer o de negociar al resto, ¿no? Y ahí entonces podemos tener sectores con remuneraciones altas y dinámicas versus otros mayoritarios con serios problemas de conceder aumentos. Yo creo que el gobierno va a seguir en línea de homologar aumentos por debajo de la inflación, pero habría algunos que, si no es un poco más flexible, se van a quedar sin mano de obra. Así que eso me parece que va a seguir por ahí, ¿no? Va a seguir la misma tendencia del año pasado. Esteban, gracias por el testimonio de la radio. Como siempre, un saludo.
Por nada, un abrazo. Esteban Guida, economista de la Fundación Pueblos del Sur, su mirada sobre los indicadores que ayer divulgó el INDEC: inflación 2.8 de diciembre, 31.5 del año. Decía que el gobierno lo celebra, pero que en realidad hay una mirada más integral que hacerle, que ha habido una fuerte intervención sobre los mercados, sobre el tipo de cambio, o un salvataje en 3 instancias distintas a lo largo del año. Ve una complicación para llegar al 10% de inflación proyectado y ve un escenario de salarios en muchos casos empatando, perdiendo frente a la inflación del año en curso. 7:31, Tandi Noticias. Ya volvemos. Hay mucho más en El Primero de la Mañana. En La Gallega llevamos 65 años junto a las familias rosarinas. Nacimos en Rosario, nuestra cuna, y hoy estamos en cada rincón de la ciudad formando parte de los momentos más especiales de tu vida. La Gallega.